está la titular de ANSES. Fernanda Raberta, ¿cómo te va? Diego Moranzoni y todo el equipo, Rosario, Zuli. ¿Cómo andás? Hola, hola, hola. ¿Cómo andás, Fernanda? Un gusto. Bien. ¿Me escuchás ahí? Bien, ¿cómo estás? Y acá estamos. Más o menos. Bueno, vos decime, yo voy Están probando. hablando 1, 2, ya. 3, 1, 2, 3. En algún momento me vas a escuchar bien. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. A ver ahí. Te escucho como lejos, pero te escucho igual. Si Buenísimo. querés charlamos así. Dale, ya lo vamos a ir acomodando. Lo vamos a ir acomodando. Gracias por... La verdad que venimos haciendo Bien. consultorios de ANSES o las dudas que tiene la gente con el IFE, el ATP. Me parece genial poder hablar con vos. Te lo agradezco acá con toda la gente del programa. Hay muchísimas dudas, muchísimas cosas que... Hay mucha expectativa también, Fernanda. ¿Qué va a pasar? Porque este tercer IFE, voy a arrancar así, vamos a arrancar si te parece con las preguntas. Este tercer IFE, así como lo conocemos, ¿es el último? Este tercer IFE es el tercero. La verdad es que a mí me gusta contestar cuando preguntan por la cantidad de IFES, cuándo, cómo. Me gusta contestar siempre haciendo un poquito de historia sobre cómo arrancamos con esta cuarentena que tomó la decisión el presidente de la Nación de que los argentinos y las argentinas estemos cuidados, estemos protegidos. Por lo tanto, este tipo de decisiones que tienen que ver con una emergencia sanitaria generaron repercusiones económicas y sociales en las familias argentinas. Una fue aquel universo de personas y de familias que incorporar un ingreso a su familia es bien complicado porque están fuera del mercado formal de trabajo. Entonces, en ese momento se tomó la decisión y a partir de un decreto del presidente de la Nación de hacer por única vez un pago extraordinario de 10.000 pesos para cada familia argentina, que alcanzó a casi 9 millones de hombres y mujeres, y que en ese momento iba a ser por única vez. Como la pandemia siguió su transcurso y la cuarentena también siguió, y hay ciudades con distintas fases e incluso hay ciudades que tienen que volver a fase 1 y demás, volvió a tomar la decisión de pagar por segunda vez este ingreso familiar de emergencia. Ese es el ingreso que ahora estamos asistiendo en el cronograma de pagos, que estamos por terminar en poquitos días. Y bueno, y hace una semana se conoció la decisión del presidente de la Nación de volver a firmar un decreto que por tercera vez garantiza este ingreso de emergencia, que son 10.000 pesos, que son para casi 9 millones de argentinos, que significa un monto de 90.000 millones de pesos, por lo tanto que es un esfuerzo importantísimo por parte del Estado en poder garantizar que este tiempo sea un poquito menos difícil, un poquito menos complicado para las familias argentinas. No, por eso yo te preguntaba por lo siguiente, Fernanda, porque estábamos hablando un poco de que en la reunión de hoy tenemos información de que, bueno, hay como una fecha que después puede cambiar, tiene que ver con el avance o no de la pandemia, que se abra un poco la cuarentena, deja de ser obligatoria, etcétera, en el AMBA. Por eso hablaba cuál sería después el sistema de contención, porque más allá de que termine la pandemia, todos sabemos el impacto que ha causado, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Sí, para ir en el tiempo, digamos, que estamos transcurriendo y asistiendo hoy, estamos por iniciar una nueva discusión sobre el cronograma de pagos del tercer ingreso familiar de emergencia, o sea, volver a pagarle a los 9 millones de argentinos. Este cronograma va a arrancar, seguramente lo anunciaremos en pocos días y seguramente va a transcurrir durante el mes de agosto. Y ahí, cuando terminemos de pagar ese ingreso familiar de emergencia, estaremos seguramente definiendo y precisando esas cuestiones que tienen que ver con lo que va a pasar después de la pandemia. Pero después de la pandemia viene después del tercer pago de IFE, así que por ahora lo que tenemos para contarles y para compartir es que estamos definiendo un nuevo cronograma que ni bien terminemos este segundo cronograma de pago, vamos a poder estar dándole curso y de esta manera vamos a poder seguir asistiendo y acompañando a las familias argentinas en general, porque ustedes saben que hay muchos otros programas, muchas otras prestaciones, pero en particular en el caso del ingreso familiar de emergencia, a las familias argentinas que menos tienen, porque son aquellos que son trabajadores informales o familias, hombres y mujeres sin ingresos, o monotributistas A y B, o mamás o papás de la asignación universal. Por lo tanto, es un universo que también además
de ser protegidos en materia de salud, con una política sistemática que se ha dado el presidente de la Nación, también es acompañada en términos económicos y sociales con Bien. esta prestación. Fernanda, nosotros solemos hacer un consultorio para canalizar todas las dudas. Me parece interesante, aprovechando que estamos con vos, si vos lo permitís, hacer algunas preguntas que nos están llegando de la gente. La verdad que más allá del tiempo la gente sigue teniendo dudas para ver dónde cobra, cómo cobra. Si te parece, arrancamos con Rosario con la primera pregunta, la contestás vos directo. Esto nos fue mandando la gente desde que arrancó el programa, que contamos que íbamos a hablar con vos. Así que si vos me haces el ok, Ro, arrancamos con la primera pregunta. Buenas tardes, Fernanda. Claro, hay una pregunta que nos estuvieron haciendo muchísimo en estos últimos días, también el día de hoy cuando se enteraron que íbamos a hablar con vos, y es, aquellos que cobraron el primero y el segundo IFE, ¿van a cobrar sí o sí el tercero? ¿Se tienen que volver a inscribir? No se tienen que volver a inscribir y van a volver a cobrar el tercer IFE, el tercer ingreso familiar de emergencia, cuando oportunamente les digamos de qué manera y en qué tiempo. Perfecto, Bien. entonces es el mismo universo para que la gente se quede tranquila. Perfecto, perfecto. El mismo universo. Acá hay una que mucha gente, algo que descubrimos con la pandemia, era que mucha gente no estaba bancarizada. Y de estos 9 millones que vos hablás, hay muchísimos que tuvieron que abrir, pues parece descabellado, pero es verdad, no sé cuántos millones, tuvieron que abrirse ese CBU para poder cobrar este IFE. ¿Qué va a pasar con ese? Obviamente esas cuentas van a seguir, van a tener un costo de mantenimiento. Los que tenemos cuenta en banco privado sabemos que tienen, depende del plan que compraste, o sea, la cuenta tiene un costo. ¿Qué va a pasar con esas cuentas de la gente que se incorporó en el IFE? ¿Van a tener un costo de mantenimiento? Mira, está buenísima la pregunta porque a mí me gusta contar el proceso que hicimos de inclusión bancaria para aquellos argentinos y argentinas que nunca habían tenido una CBU. Vos sabés que generamos un sistema en donde en nuestra página de ANSES las personas que tenían una CBU pero que no sabían que la tenían, con un convenio con el Banco Central, pudimos ir cargando la CBU para que cada persona con su clave de la Seguridad Social ingresara y validara su cuenta de CBU y si tenía varias, cuál era la que más le convenía. Aquellas personas que ingresaban y no tenían CBU y nunca habían tenido, tuvieron la posibilidad, y de hecho hasta el 17 tienen la posibilidad de seguir gestionando personalmente su cuenta de CBU con las formas en las que los bancos, cualquier banco está en este momento de manera por internet y de manera digital está garantizando, y pudieron entrar su cuenta de CBU nueva y así se incorporaron, además de tener los 10.000 pesos del ingreso familiar por emergencia, tuvieron la posibilidad de tener una CBU. Y por supuesto quedó un universo de casi 2 millones de argentinos y argentinas que nunca habían tenido una CBU. Bueno, con ellos, con ese universo, lo que hicimos fue, a partir del organismo y con cada uno de los bancos provinciales y algunos bancos privados, ir generando una suerte de diálogo constante para que podamos hacer que esa CBU, por supuesto, ninguna de las cuentas tiene ningún tipo de costo. El ingreso familiar de emergencia se cobra por una cuenta bancaria que no tiene ningún tipo de costo. Y no lo tendrá pero nunca tampoco. Pudimos hacer que esas personas, que de hecho ese es el... ¿Cómo? Que no lo va a tener, A una vez que futuro. termine esto, no va a tener un costo tampoco. ¿Cómo? Te decía que cuando termine... No va a tener ningún Perfecto. tipo de costo y lo que hicimos fue que quedaran, digamos, con esta capacidad, ¿no? Que es estar bancarizados, que es tener una cuenta, porque como me preguntabas al principio, como no sabemos cómo sigue después de la pandemia y cuáles van a ser las prestaciones y las formas en que vamos a seguir asistiendo a los argentinos y argentinas y acompañando por parte del Gobierno Nacional, es bien importante que quedaran toda esta población dentro del sistema. Así que estamos como muy orgullosos de ese caminito que recorrimos en este segundo cronograma de pagos, porque en el primer cronograma de pago ustedes recordarán las personas que eligieron punto efectivo, que tenía algún tipo de dificultades en relación a que no podíamos terminar de saber si la persona que estaba cobrando con ese código era la persona que tenía O por que cobrar, correo, por lo incluso. tanto fuimos a hacer varias presentaciones ante la justicia. También estaban los que cobraban en el correo. Digamos, los medios de pago fueron bien diversos y nosotros decidimos en este segundo cronograma que todos y todas los que recibían los 10.000 pesos lo hicieran a través de una cuenta bancaria, porque nos da la
la posibilidad de que el sistema sea más sencillo, más fácil y más transparente. Juan. Y bueno, y ahora estamos transcurriendo la última parte de este segundo cronograma con esta enorme población que pudo tener no solo acceso a la ayuda económica, sino también a una cuenta bancaria. Juan, dale, metele. ¿Qué tal, María Fernanda? Un placer. Hay algunos inconvenientes con las cuentas porque las entidades bancarias alegan que la cuenta está inhabilitada o cerrada, y esto no es una cuestión de ANSES, sino que las entidades bancarias, máxime las privadas, alegan que están cerradas o inhabilitadas y no están pagando. Según la autoridad del Banco Central, no habría un comunicado. ¿La ANSES va a utilizar alguna acción, algo para que los beneficiarios y beneficiarias puedan obtener ese dinero que los bancos no se lo están pagando? Mira, ahí tenemos un tema con aquellas cuentas, no son muchos casos, pero hay con aquellas cuentas que habían sido de alguna manera olvidadas por la persona y no estaban operativas. Entonces, en la medida que pasa un tiempo X que el banco resuelve, esa cuenta queda inactiva. Lo que nosotros estamos recomendando y lo que estamos haciendo, y de hecho vienen haciendo los argentinos y argentinas que se encuentran en esa situación, es pidiendo un turno en el banco. Por supuesto, en el momento en que van al banco, retiran por cajero humano los 10.000 pesos y además vuelven a poner su cuenta activa porque pueden resolver ahí el trámite. Pero como siempre decimos, la Argentina en este momento está atravesando un momento de emergencia sanitaria, de crisis sanitaria que atravesada por esta pandemia que no solo, digamos, pasa en Argentina, sino también en el mundo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que ninguna de nuestras acciones pueden generar un nivel de riesgo sanitario. Así que siempre, no importa en lo que tardemos, tenemos que pedir un turno, sobre todo en aquellos lugares en donde estamos atravesando la fase 1, no ir al banco directamente, no ir hasta la puerta del banco a consultar, sí pedir un turno y de esta manera poder asegurarnos no solo cobrar, sino también resolver nuestras cuestiones sin ponernos en riesgo en posibles situaciones de cola que pueda aparecer en las puertas de los bancos. Bien, Fernanda, ya sabrás que hay mucha ansiedad en las familias, ¿no? Se ponen nerviosos tal vez si no llega ese famoso SMS para avisarles que ya pueden cobrar. Por ejemplo, acá Mirta nos pregunta y te pregunta, mi hermano cobró el IFE, él cargó el CBU y ANSES le dijo que espere un SMS. ¿Cuándo va a llegar? ¿Qué hacemos si nunca llega? Si no, va a llegar el mensajito de texto porque ANSES tiene, digamos, una política de comunicación directa, cara a cara, con el vecino y la vecina, de mucha cercanía, así que seguramente al hermano de Mirta le va a estar llegando el mensaje de texto. Sí, decirles y contarles que como este, digamos, sistema operativo de haber dado de altas masivamente cuentas de CBU, insisto, casi 2 millones de personas ha sido progresivo y en diálogo constante con los bancos, tenemos que, estar este tiempo que estamos atravesando de esta manera, esperando el mensajito de texto, pero no desesperar, digamos. La persona que tuvo el ingreso familiar de emergencia por primera vez tiene la posibilidad de cobrar por segunda vez, ya más del 80% cobraron. Sí nos está quedando ahora, que es lo que está ocurriendo esta semana, aquellos vecinos y vecinas a las que le tuvimos que gestionar una cuenta bancaria, esos vecinos y vecinas, como es el caso del hermano de Mirta, que debe estar esperando su segundo pago de ingreso familiar de emergencia, le está llegando en cualquier momento este mensaje de texto y, por supuesto, si tiene ganas, periódicamente entrar a la página de ANSES con su clave de la Seguridad Social para ver si ya está cargado, en qué banco le toca no pagar, entonces. que para que los vecinos y las vecinas se enteren cómo es qué banco le fue asignado a partir de la gestión del organismo de una cuenta de CBU junto con los bancos, cuál es el banco que le fue asignado para poder cobrar su ingreso familiar. Bien, Aika me escribe muchas, estoy recibiendo muchísimos mensajes en Diego Moranzoni 1, pueden seguirme ahí y preguntar, y en Roche Grimaldi. Javier de González Catán me habla del ATP, él trabaja en una empresa y me dice, ¿sabés si se va a seguir cobrando el ATP? Porque claro, lo que tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Javi me cuenta que él recibe, por un lado, directo de parte del ANSES, el pago del ATP y después la empresa le paga la diferencia. Claro.
Este viernes arranca un nuevo cronograma de pago de asistencia al trabajo y la producción, que es este ATP. Ojalá que el vecino de González Catán, Javier, creo que era, Javier, esté sí. dentro de ese cronograma, pero ustedes saben Sí, que sí se está. paga en la medida que nosotros vamos recibiendo de AFIP los quill de los trabajadores y trabajadoras que tienen la posibilidad de tener su casi mitad de sueldo, digamos su 50% del salario que garantiza el Estado. La operatoria de ese programa está a cargo de AFIP, pero AFIP nos manda a nosotros la información para nosotros poder liquidar Bien. este 50% del salario. Así que a partir del viernes está nuevamente en transcurso el cronograma de pago del ATP. Esperemos que el vecino de González Catán entre en ese Bien. primer día de cronograma. Fernanda, muchísimas gracias, muy amable. Hemos respondido la mayor cantidad de dudas posible de la gente. Sé que estás súper ocupada, pero te agradecemos estos minutos. No, gracias a ustedes y disculpen si alguna pregunta no la contesté exacta, pero porque se escucha un poco lejos. Muy bien, gracias, Fer. Gracias.